Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno. ¿Nos puedes decir tu nombre, tu edad y nos puedes contar tu historia, por favor? Claro que sí, mi nombre es Claudia Yáñez. Hoy quiero compartirles una parte de mí. Generalmente suelo ser muy transparente, muchas personas que me conocen mi historia, pero hoy quiero dirigirme a ustedes en este proyecto tan padre. Y les decía, mi nombre es Claudia, tengo 38 años y quisiera empezar en compartirles que soy hija de Utilia y de Fernando. Ellos se casan en una edad muy joven, se divorcian estando yo muy pequeñita, tenía 5 meses de edad, y a partir de ahí mi historia cambia. Empiezo a viajar por cuestiones del trabajo de mi mamá, de sus ideas, de su familia, y mi vida a muy temprana edad da una vuelta muy drástica. A los 6 años de edad sufro una violación por alguien muy cercano. Ese evento de mi vida en ese momento no lo pude compartir por miedo, por inseguridad y porque mi agresor decía el que pues así tenía que ser. En algún punto dentro del duelo que yo viví con esa agresión física y emocional, yo me cuestionaba que por qué los seres humanos eran así, pero de alguna manera pues me di cuenta que a mi alrededor había personas que tenían un interés por crecer como seres humanos, y desde esa edad, a los 6 años, empecé a darme cuenta que yo quería hacer algo diferente con lo que a mí me estaba pasando. Entro a una edad muy corta también a la universidad. A los 17 años yo ya estaba estudiando en la Universidad de Guadalajara la carrera de enfermería, y ahí fue donde me encontré con la herramienta que yo necesitaba para hacer ese cambio del que yo a muy temprana edad decía que quería hacer. Empecé a trabajar la tanatología y con ello pues empecé a sanar ese duelo que yo tenía por esa agresión. Empecé a conocer más, empecé a adentrarme, a conocer ese mundo tan hermoso y tan inmenso que es sanar el dolor en las personas. ¿Cómo lo hice? Empezando sanando mi propio dolor. Claro. El poder vivir ese duelo retardado que yo tenía, me di la oportunidad de empezar a trabajarlo con personas extraordinarias que me acompañaron en ese duelo, y en ese momento decidí empezar a trabajar yo de manera directa la tanatología. Tuve la oportunidad de salir de mi país a estudiarlo también, de formarme dentro de mi país y de llevar a México en mi corazón, a todos los lados que he podido viajar, diciendo que la tanatología cambia la vida porque cambió la mía. Con ese evento también, el poder sanar ese duelo tan agudo que se me complicó porque era yo muy pequeña, pude darme cuenta que quería hacer cosas diferentes. Se me complicó, ¿por qué? Porque tenía una historia pues bastante complicada en relación a ideas familiares, como eso de que la mujer no podía salir adelante, que la mujer no podía estudiar, que la mujer no podía viajar. Así era mi familia. Pero un día, en tanto querer estudiar y conocer al ser humano, también me topé con la teología. Me dediqué 7 años de mi vida a estudiarlo, y eso fue lo que me llevó a tener el momento de los más especiales de mi vida, a conocer a Carmelo de Jesús. Carmelo de Jesús es mi hijo. Mi hijo lo encontré en un hospicio abandonado donde lo daban por muerto. Su mamá de él, una menor de edad, una niña violada de 12 años, la cual a raíz de ese evento ella se empieza a drogar de una manera impresionante hasta casi perder la vida. Ella concibe a Carmelo de Jesús, mi hijo, y lo deja abandonado, lo deja tirado en un basurero. Las madres que recogen a mi hijo y lo llevan al hospicio, pues en ese andar de estudiar la teología, yo hice un servicio social en ese espacio, y como enfermera y como parte también ya de la tanatología en mi vida, pues yo me ofrecí a querer cuidar a algún enfermo, al más enfermo que tuviera, dije yo. Entonces, pues con muchas reservas me presentan a Carmelo de Jesús, mi hijo, y empiezo yo desde ese primer encuentro a sentir algo en mi corazón, a tal grado que en algún momento de mi vida yo dije, yo lo quiero para mí, lo quiero conmigo. Se convierte legalmente en mi hijo, en el de mi esposo, claro está. Fue muy complicado porque mi hijo tenía muchos padecimientos físicos. En primer lugar, él tenía una tetralogía de Fallot, tenía paladar hendido, tenía labio leporino, sus órganos no estaban bien formados, comía por una sonda, muy complicado su caso. Incluso a mí me decían que para qué lo iba yo a adoptar, y sin embargo él se robó nuestro corazón. En el momento en que yo le digo a mi familia en las condiciones en las que está mi hijo, pues todos me dicen, ¿estás segura? Porque parece ser que estás loca. ¿Quién querría adoptar un niño enfermo? Si cuando están grandes, pues no los
no los quieren adoptar, un enfermo menos. Entonces hicimos pues una reunión familiar, como siempre mi familia estuvo ahí conmigo, decidimos adoptarlo, nos lo dieron pues fácilmente de alguna manera. ¿Por qué? Porque incluso nos lo dijo el procurador en ese momento, que pues era muy raro y que nos ponían todas las facilidades. A mi hijo pues obviamente no le daban ninguna esperanza de vida. Tocamos puertas y puertas y puertas para ver cómo podía mi hijo salir adelante de todos los padecimientos que tenía y pues la respuesta era siempre la misma: déjalo morir en paz, déjalo morir en paz. Entonces, pues no, algo dentro de mí decía que tenía que ser algo diferente. Empecé a trabajar yo directamente con mi hijo, empecé a darle rehabilitación física, empecé a trabajar sus estructuras de cómo comer, o sea, empecé a trabajar con él de una manera muy intensa. Mi hijo hizo todo lo que todos los doctores me decían que no podía hacer, todo. Comió por su boca, pudo tomar un biberón, incluso hasta dejar todas sus ondas, todo. Entonces mi hijo a los 2 años y medio muere en plenitud, muere tranquilo, en el mejor momento de su vida, en el momento donde más sanidad tenía. Mi hijo se despide. Mi hijo no podía, por un problema de su cara que tenía, no podía cerrar su boca muy bien. El día que mi hijo decide desprenderse de este plano existencial, mi hijo se le quita toda la molestia que pudo haber tenido en su carita y mi hijo sonríe y me agarra la cara. Entonces le dije: hijo, ya te vas, ¿verdad? Mi hijo sonríe y en ese momento mi hijo cierra los ojos y se va. ¿Qué nace de ahí? Pues el que yo pueda tener hoy un espacio cuando dirijo tanatología integral, el poderle enseñar a los seres humanos que a pesar de cualquier duelo, de cualquier cosa, se puede salir adelante, porque si bien es cierto, como muchas personas creen, que por el hecho de que tú adoptes un hijo no es tuyo porque no lo llevaste en tu vientre, eso no es cierto. El ser humano que tiene la capacidad de amar, ama al que no conoce, ama al que está a un lado, ama al que lleva adentro. Tuve la bendición de tener más hijos, vivo en plenitud con mis hijos, obviamente con el recuerdo de que mi hijo estuvo en mi vida y marcó tanto hasta el punto de que el día de hoy estoy aquí frente a ustedes compartiendo mi historia de vida, porque gracias a él existe un espacio donde se les ayuda a las personas a tener esperanza, a tener caridad por los demás, y bueno, esa es mi historia. Ay, Clau, pues mira, un rato ya de conocernos y de convivir y pues agradezco que la hayas contado, porque pues es una primicia por lo menos sí, para mucha gente, por lo que estoy viendo. Yo no sabía tu historia y me quedé impactada. Bueno, si ya te quería, si ya te respetaba, si ya te admiraba, hoy crece mucho esto de mí para ti. Gracias. Yo te agradezco infinitamente que gracias a esta historia hoy estés salvando vidas, porque yo no sé si el concepto de la tanatología, yo no trabajo mucho en el tema, yo no lo conozco, pero yo sí te puedo decir que en un caso personal tú le salvaste la vida a mi hijo, y eso jamás lo voy a olvidar. Y por eso cada vez que alguien se acerca a mí y me dice que tiene una situación difícil, yo siempre les digo Claudia, o sea, Claudia, el caso de Claudia en mi vida me marcó para siempre, y hoy más de saber más de ti. Felicidades, porque eres una mujer que ha salido y que no nada más se quedó en eso, está ayudando a muchísima gente a salir, de verdad. Gracias. Gracias por confiar. Y respecto a la tanatología integral hace la diferencia en el sentido que le enseña a los seres humanos a vivir. ¿Por qué? Porque tarde que temprano nos vamos a confrontar con la muerte, y hemos querido darle un sentido diferente. El más allá de estar hablando de la muerte es enseñarle a los seres humanos a vivir, a que den testimonio de eso, de vida y no de muerte. Entonces ha sido un privilegio coincidir contigo, coincidir con todos los que estamos aquí y con todos los que a través de los años me han seguido con tanatología integral, pero sí quería compartirles esa parte que muy poquitos conocen. El origen de tanatología integral fue a raíz de que mi hijo muere y me enseña a qué hacer con el dolor. Excelente, pues vamos a seguir con muy de cerca tu proyecto, tu programa, porque lo vale. Te quiero, te respeto, y gracias por estar en este proyecto, era muy importante, y gracias también por apoyarme con todas las mujeres de hoy,
porque no lo saben, pero en lo que yo estaba haciendo las fotos y las entrevistas, prácticamente Claudia se trajo su consultorio para acá y gracias, jamás voy a olvidar lo que hiciste hoy por mí. Ha sido un privilegio trabajar para ti y trabajar para ellas también. Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga.